Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Delgado Betancourt, yo soy contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, soy licenciado en Comercio y Contaduría, egresado de la Universidad Mariana, tengo un diplomado en las TICs, o sea, las técnicas de la información y la comunicación, realizado en la Universidad San Martín, y en este momento estoy cursando una especialización en la administración de la informática educativa con la Universidad de Santander. En esta oportunidad les voy a dar una información acerca del estado de cambios en el patrimonio. Pongan mucha atención que este es un estado muy importante e interesante en la toma de decisiones de una empresa. Y dice que el estado de cambios en el patrimonio tiene como objetivo principal o primordial evidenciar y explicar las variaciones presentadas en el patrimonio de una empresa o de un ente económico de un periodo a otro. ¿Qué nos quiere decir con este pedazo que hemos redactado acá? Las empresas, lógicamente, su patrimonio va a cambiar. En primer lugar, digamos que dentro del balance está compuesto por el activo, el pasivo y el patrimonio. Tengan en cuenta, activo, pasivo y patrimonio. ¿Cómo resulta el patrimonio? Es la resta del activo menos el pasivo nos da el patrimonio. Y este patrimonio cambia en una empresa de un tiempo a otro. Jamás va a permanecer igual. Nunca. Por diferentes circunstancias que vamos a ver más adelante. Entonces, este patrimonio va a cambiar. Y entonces es que nos dicen que hay que hacer un estado de cambios en el patrimonio. O sea, explicar, o dice, evidenciar y explicar por qué ha variado ese cambio. Es decir, por qué ha cambiado ese patrimonio. Dice entonces que en este estado debe incluirse para cada uno de los rubros que integran el patrimonio la siguiente información. ¿Sí? Esta es una información muy importante para nosotros poder realizar el estado de cambios en el patrimonio. En primer lugar, los saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio del periodo anterior. Muy bien. 2. La distribución de las utilidades del ejercicio anterior. 3. Las variaciones del ejercicio. Y 4. Los saldos finales. Esos son los datos que deben incluirse o que integran el patrimonio. Vamos a hablar ahora de la estructura de cambios en el patrimonio. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está conformado? En el estado de cambios en el patrimonio, tenemos que tener en cuenta que es uno de los 5 estados financieros básicos contemplados por el artículo 22 del decreto 2649 de 1993 y las normas internacionales de información financiera. Tengamos en cuenta entonces que según las normas internacionales de información financiera son 5 estados que se debe tener en cuenta en una empresa o que debe presentar una empresa. ¿Cuáles son ellos? El balance de situación financiera o balance general, el estado de resultados o el PIG que se llamaba antes, el estado de cambios en el patrimonio, o sea el que les estoy explicando, el estado de flujo de efectivo y por último un quinto que se elevó a estado que son las notas a los estados financieros. Entonces, según las normas internacionales, estos son los 5 estados financieros que una empresa debe presentar cada periodo contable. Dice, el estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran las diferentes cuentas que componen el patrimonio en un periodo determinado. Entonces tengamos en cuenta que el patrimonio está conformado
por... Estas son algunas de las cuentas: el capital social, la reserva legal, la revalorización del patrimonio, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual, el superávit por valorización, entre otras cuentas, ¿sí? Que son prácticamente muy poquitas. Entonces dice, ¿cuál es la finalidad principal? Dice, mostrar la variación y explicar el porqué de esa variación. Aquí nos dice entonces, además de mostrar esa variación, que puede ser una variación positiva o una variación negativa. ¿Cuándo es una variación positiva? Cuando ha aumentado ese valor. ¿Y cuándo es una variación negativa? Cuando ha disminuido ese valor de esa cuenta. Por ejemplo, si la variación de el resultado del ejercicio actual, supongamos que en el año anterior la empresa se ganó 20 millones y ahora ganó 10 millones, entonces va a ser una variación negativa. Quiere decir que ha disminuido la utilidad. ¿Por qué ha disminuido la utilidad? Porque de pronto la administración ha fallado o por ciertas circunstancias. Entonces esa es la variación. Dice entonces, pero además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones. En el ejemplo que yo les estoy dando, se debe explicar y analizar el porqué de esas variaciones. Y el porqué pueden ser muchas las razones, entre las cuales, por ejemplo, para que haya menos utilidad de una empresa, puede ser que hubo muchos gastos o aumentaron los gastos, o puede ser que las ventas disminuyeron con respecto al año anterior, o puede ser que el costo de ventas subió con respecto al año anterior. Entonces miren, se pueden dar muchas circunstancias por las cuales puede variar esa cuenta. Listo. Dice, para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se puede detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para toma de decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas en el comportamiento del patrimonio. Lo que les explicaba anteriormente. Miren que entonces, si usted hace un buen análisis de esa variación, ya sea positiva o negativa, le va a servir a la administración para tomar decisiones. Es decir, por ejemplo, en lo que yo les hablaba, que la utilidad ha disminuido, puede ser porque hubo más gastos en el año presente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración? Lógicamente, disminuir los gastos. Puede ser también que porque hubo menos ventas. Entonces, tiene que la empresa tomar nuevas políticas de ventas para que esas ventas en el próximo periodo crezcan y no ocurra lo que ha ocurrido en este momento. Entonces, nos sirven para tomar decisiones. Todos los 4 estados financieros nos sirven para tomar muy buenas decisiones con respecto a la empresa, ya sea para fortalecer más la empresa o para mantener en ese estado o muchas veces para mejorar. Eso entonces en cuanto a la estructura de cambios en el patrimonio. Elaboración del estado de cambios en el patrimonio. La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla, puesto que son pocos los elementos que lo conforman, y todo se reduce a determinar una simple variación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos el capital social, comparamos el capital social del año anterior con el de ahora, y eso nos va a resultar un cambio
Por eso es sencillo. Si por decir algo, el patrimonio de la empresa estaba en 500 millones y ahora está en 600 millones, ha tenido una variación positiva, o sea que subió en 100 millones. Hay que explicar el porqué de esa variación, que pudo ser, por ejemplo, porque si estamos hablando de una empresa limitada, fue porque los socios aportaron más patrimonio, aportaron o incrementaron sus aportes, o si es una sociedad anónima, porque de pronto se sacaron acciones para la venta, entonces por eso creció el patrimonio. Dice, se requiere de un balance y estado de resultados, con corte en 2 fechas, de modo que se pueda determinar la variación, lógicamente. Entonces se necesita de 2. En primer lugar, se necesita de un balance y un estado de resultados, con corte en 2 fechas. Aquí está, dice, puede ser, por ejemplo, en el inicio y al final. Si tomamos el balance inicial, será a 1 de enero del año en curso. Y al final será al 31 de diciembre. Y ese balance ya no va a ser el mismo, va a cambiar. Y por ende, cambian todas sus cuentas. Las principales, las que estamos analizando aquí, las cuentas del patrimonio. Entonces estamos hablando de un mismo periodo, ¿sí? Inicio y final del mismo periodo. Y también podemos hacer la comparación entre 2 periodos consecutivos, o sea, 2 años consecutivos. Podemos coger, por ejemplo, el 2013 y el 2014. Para hacer la comparación también se puede analizar de esa manera. Entonces tomamos el estado de resultados del 2013 y lo comparamos con el estado de resultados del 2014. Y eso nos va a determinar una variación. Entonces aquí en el estado de cambios de patrimonio vamos a determinar el porqué de esa variación. Que esa variación puede ser lógicamente positiva o negativa. Sobre los aspectos que se deben revelar en el estado de cambios del patrimonio, ha dicho el artículo 118 del decreto 2649 del 93. O sea, ¿qué es revelar? Es informar. O sea, sobre los aspectos que se deben informar en el estado de cambios del patrimonio, el artículo 118 del decreto 2649 dice lo siguiente. Aquí está, revelaciones sobre los rubros del estado de cambios en el patrimonio. Como pueden darse cuenta, son 7. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el análisis de 7 aspectos importantes dentro de este patrimonio. En lo relativo a los cambios en el patrimonio se debe revelar, primero, la distribución de utilidades o excedentes decretados durante el periodo. Es decir, se debe informar si hay una distribución de las utilidades o decidieron los socios o accionistas que esas utilidades no se repartan o no se distribuyan, que se queden para capitalizar más la empresa y poder trabajar mucho mejor. Se trata de una empresa de sociedad limitada. En cuanto a los dividendos, si estamos hablando de una sociedad anónima, también se debe indicar si se van a repartir los dividendos o no, porque eso es potestativo de los accionistas. Si los accionistas en la asamblea dicen, queremos que nos repartan los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Entre comillas, es la utilidad que genera cada acción del accionista. Esos son los dividendos. Entonces, si ellos deciden que esos dividendos se repartan, entonces tiene que aclararse aquí en el estado de cambios en el patrimonio. 3. Movimiento de las utilidades no apropiadas o no repartidas. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer con esas utilidades que no se repartieron? ¿O por qué no se repartieron? ¿Cuál será el movimiento? 4. Movimiento de cada una de las reservas u otras cuentas incluidas en las utilidades apropiadas.
Las reservas, si hablamos de la reserva legal, como su nombre indica, es legal lo que la norma nos indica, tiene que ser del 10%, obligatoriamente. Y otras reservas, que eso la asamblea verá si hace otras reservas. Entonces eso sí ya es potestativo de la asamblea. Entonces también se debe informar qué va a pasar con las reservas. Movimiento de la prima en colocación de aportes y de valorizaciones. ¿Qué va a pasar con ese movimiento de esa prima? Entre otras cosas, la prima en colocación de acciones es el valor adicional que ha generado una acción. Me explico. Si una acción tiene un valor nominal al inicio o creación de la empresa por valor de, por decir algo, de 1,000 pesos, y después de un tiempo su valor en el mercado es de 1,500, esa diferencia de 500 pesos es lo que se llama la prima en colocación de acciones. Y entonces dice, tenemos que ver el movimiento. ¿Qué va a pasar con esa prima? Eso también se da en el estado de cambios en el patrimonio. 6. Movimiento de la revalorización del patrimonio. El patrimonio se revaloriza porque el valor del dinero está cambiando constantemente. ¿Sí? No podemos comparar 1,000 pesos de hace un año con los 1,000 pesos de ahora. Entonces, la revalorización del patrimonio es por eso. Entonces, hay que detectar ese movimiento de la revalorización del patrimonio. Y por último, el movimiento de otras cuentas integrantes del patrimonio. Si existieran otras cuentas, también se tiene que hacer la aclaración de las mismas. Bueno, hasta aquí la explicación del estado de cambios en el patrimonio. Espero que les sirva a cada uno de ustedes como estudiantes de Contaduría Pública, que lo analicen y saquen un buen aporte y una buena conclusión de él. Muchísimas gracias.